Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Libre, porque verdaderamente ahora en Cristo somos libres. Les voy a hacer una narrativa de un personaje muy importante dentro de lo que es el cristianismo de los últimos tiempos, eh, llamado John Wesley. Este hombre estuvo con vida por ahí del año de 1700 al 1760 más o menos, un poco más. Entonces, quiero relatarles algo de lo que sucedió con este hombre para tomar una consideración de lo que verdaderamente viene uno a hacer en Cristo Jesús, al fin libres. Amén. Fíjense que John Wesley no tenía a nadie que le ayudara a convertirse en un prominente abogado y mucho menos en un político. Él no estaba interesado en situaciones del ejército y tampoco tenía ningún deseo de ser médico ni ninguna otra profesión, puesto que él tenía solamente la opción prácticamente de la única carrera que en aquellos días para una persona como él, nacido de un linaje muy particular en Inglaterra, con su procedencia era solamente convertirse en clérigo de la iglesia propiamente de su región. Él trató de hacerse aceptable para Dios guardando toda la ley, por dentro y por fuera. Se esforzaba muchísimo. Él se levantaba temprano, oraba, se negó a sí mismo, trató de ganar el perdón y la paz mediante su mayor esfuerzo, pero desgraciadamente él llegó a la conclusión de que solamente sentía un yugo muy pesado, una carga muy pesada en su vida, aun cuando él técnicamente había vivido de una manera ejemplar. Eh, Nosotros llegamos a comprender que ningún ser humano, por muy correcto que sea, por muy bueno que sea, por mucho que se esfuerce, pues va a sentir la verdadera libertad que solamente podemos experimentar en Cristo Jesús. Piense que el día 24 de mayo de 1738, aproximadamente a las 8:45 de la mañana, oyó a alguien leyendo un libro del gran reformador Martín Lutero. Y más tarde él se recordó diciendo, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón ardía extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo solo para la salvación, y me fue dada la seguridad que había quitado mis pecados, aún los míos, y me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Y este era John Wesley. Este hombre llegó a ser uno de los predicadores más grandes de la historia. Imagínense, predicando más de 40,000 sermones centrados prácticamente en la libertad a través de la fe en Cristo. De hecho, había cambiado la fe de un hombre, de un siervo, fíjense bien, por la fe de un hijo. O sea, John Wesley era un siervo de Dios, se esforzaba, hacía todo lo que tenía que hacer, se negó a sí mismo, oraba, tenía una comunión con el Padre, pero aún así él no podía experimentar la libertad hasta que su fe lo llevó a ser de siervo a hijo. Y justamente es lo que ahora lo veía él como libre. Él se veía ya libre porque había reconocido en Jesucristo a su Salvador, a su libertador. Y libertad, fíjense que es la palabra que mejor resume la vida cristiana. Ustedes y yo ahora tenemos esa gran bendición. Y la gloria sea para nuestro Señor, mis amados hermanos. Vamos a ver en el Salmo número 108, vamos a continuar leyéndolo del versículo 6 al 13. Y aquí el rey David nos enseña a clamar por esa libertad. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra, recordando que es un cántico del rey David, un salmo del rey David. Dice, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom?
¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Fíjense qué clase de cántico estaba generando en ese momento David, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? David sabía que Dios lo amaba y oró para que Dios lo salvara y lo ayudara. Vemos ahí en el versículo 6, en el primer versículo que acabo de leer, que dice: líbranos con tu diestra, respóndeme para que tu pueblo amado quede a salvo. Ser salvo, mis amados, es nada más y nada menos que ser liberado, liberado de cualquier tipo de yugo. Nosotros venimos a la salvación a través de la libertad que Jesucristo ganó para nuestras vidas, al podrir los yugos, romper las cadenas, quitar de nosotros todo ese lastre que nos impedía caminar hacia la vida eterna. Ahora somos libres, ¿verdad? Si nos enfrentamos a algún reto difícil en nuestra vida, pues debemos simplemente orar como David y decirle, como en el versículo 12 y 13, bríndanos tu ayuda contra el enemigo. Ahora, ¿cuál es tu enemigo? En aquellos tiempos, obviamente el rey David tenía enemigos muy específicos, ¿verdad? Pueblos que se levantaban en contra de su reino. Y a lo mejor tú puedes decir: yo es que yo no tengo ningún enemigo físico, ¿no? Mis vecinos se llevan bien conmigo, la gente con la que me rodeo siempre me llevo bien con ellos. Pero recuerda que tenemos un enemigo en común y el enemigo se levanta en contra de nosotros en todo momento. Y es por eso que debemos de pedirle al Señor que nos brinde de su ayuda contra ese enemigo. ¿Ah? Dice: pues de nada sirve la ayuda humana. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, mis amados. Estamos llamados a esa gran guerra espiritual en la que, queriendo o no queriendo, estamos inmiscuidos. ¿Por qué? Porque simplemente al haber dos bandos, solamente dos bandos, que es el reino de Dios y su justicia y el reino de las tinieblas y de la maldad, entonces o pertenecemos a uno o pertenecemos a otro. La gloria sea para el Señor, porque antes estábamos en el bando equivocado, ¿verdad? En el bando de la maldad, de la injusticia, de las tinieblas. Pero dice la palabra de Dios que Él nos ha rescatado, nos ha sacado de ese reino y nos ha traído a su reino de luz admirable. Por lo tanto, también como el rey David podemos decir: de nada nos sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra mis padres, no es contra mis hermanos, no. Es contra el enemigo que tenemos en común. Amén. Y por eso es el único que puede salvarnos verdaderamente y darnos la victoria, es Jesucristo, el Señor. Y hay que darle gracias a Dios porque Él nos ama, nos ayuda y nos libera. Debemos orar, ¿verdad?, hoy por la ayuda de Dios en todo momento. Que el Señor siempre venga a nuestro respaldo. De hecho, Él se ha levantado como nuestra bandera, como nuestro estandarte. Jehová Nisi es nuestro Señor. Amén. Y entonces Él va como poderoso gigante, como poderoso guerrero delante de nosotros, luchando también nuestras batallas y trayéndonos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Esto nos lleva a seguir estudiando la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, y vamos a leer del capítulo 4, versículo 21 al capítulo 5, versículo 6. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña a vivir una vida de libertad, mis amados hermanos. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Curiosamente, la palabra Sinaí viene de una raíz hebrea que quiere decir odio. Eso apenas lo acabo de aprender en estos 2-3 días que he estado estudiando. Y dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba
la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque esto es lo que nos está diciendo eh, no solo el apóstol Pablo, sino Dios mismo. ¿Ah? Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligan los que por la ley se justifican. De la gracia han caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto es lo que nos trae a la verdadera libertad, mis amados hermanos. No es los actos que podamos hacer, los méritos que quisiéramos alcanzar. Nunca en la vida vamos a lograr los méritos suficientes, por muy buenos que seamos, por muy correctos que nos podamos comportar. Por nuestro propio esfuerzo nunca vamos a lograr los méritos suficientes para tener una vida de libertad verdadera. Los únicos méritos que nos traen a esa libertad en toda extensión de la palabra son los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que ganó en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a ver cómo podemos vivir una vida de libertad. En nuestra cultura, aquí en el occidente, ¿verdad? La libertad a menudo se entiende como ser capaz de hacer lo que se quiera, como se quiera y cuando se quiera. Eso quiere decir libertinaje prácticamente, ¿verdad? Pero cuando vivimos de esa manera, mis amados, no necesariamente nos sentimos verdaderamente libres, porque el hecho de tener un libertinaje o de estar viviendo en una especie de libertinaje no necesariamente te trae paz. Muchas veces el propio libertinaje te trae yugo, te trae ataduras, porque desgraciadamente en ese libertinaje muchas veces te das a la tarea de asociarte con gente indebida, de hacer cosas incorrectas, de meterte en problemas, de ocasionarte accidentes o daños hasta físicos en ese libertinaje, ¿verdad? Y según la enseñanza de Pablo, en lo que acabamos de leer, la libertad viene a través de Jesucristo. Y eso es lo que ustedes y yo, en Cristo Jesús, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que aprender a experimentar, ¿verdad? El mensaje de Pablo es que no nacimos libres, sino que para ser libres debemos nacer de nuevo. Y eso no solamente es el mensaje de Pablo. De hecho, este mensaje es un extracto de lo que nuestro Señor Jesucristo declara en Juan 3 con Nicodemo, cuando le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo todavía en su conducta natural, en su humanidad, le dice: Señor, ¿cómo voy a poder yo nacer nuevamente siendo ya viejo? ¿Acaso podré volver a meterme al vientre de mi madre y nacer? Y le dice nuestro Señor Jesucristo: no te estoy diciendo que vas a nacer de carne, ¿verdad? Sino de arriba, de lo alto, en espíritu y agua. Y entonces esa es la condición. Nosotros, para ser verdaderamente libres, tenemos que nacer de nuevo. Gloria a Dios por todas aquellas personas que ya hicieron e hicimos nuestra oración de fe, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y eso a través de también el Teshuvah, que es el arrepentimiento genuino, el volvernos a Dios, nos lleva a la condición de ser llamados nuevas criaturas, haber nacido de nuevo en el Espíritu. Entonces, la verdadera libertad se encuentra en una vida de fe en Cristo y solamente en Cristo, mis amados. Muchas ideas de libertad fallan porque no se dan cuenta de la verdadera naturaleza de nuestro cautiverio.
La gente que normalmente busca libertar a otra gente lo quiere hacer solamente en lo físico. Y muchas veces se logra la libertad física, pero tristemente el yugo o el encadenamiento, la esclavitud se vive en el interior. Quiero hacerles un comentario respecto a lo que yo tuve oportunidad estando en Cuba viviendo un tiempo, de ver cómo cuando Fidel Castro, por allá de los años de 1900, entre 1952 a 1958, gestó lo que es llamada la Revolución Cubana. Este hombre era un hijo de un hacendado, era una persona pudiente, pero él veía la esclavitud de la gente que trabajaba en la hacienda de sus padres, y él empezó a tener ese idealismo de joven, ¿verdad? Para llevar a su pueblo a la libertad. Esto lo llevó a asociarse con otro tipo de gentes que estaban en aquel momento manifestando la liberación de algunos pueblos y con el movimiento bolivariano. De esta manera, este hombre buscó liberar a su pueblo. Y efectivamente, el 31 de diciembre de 1958 obtuvo la libertad para el pueblo cubano, y el 1 de enero de 1959 amanecieron los cubanos siendo libres. Y lo voy a poner así entre super comillas. ¿Por qué? Porque ellos fueron libres de lo que se llamó el imperialismo yanqui. Efectivamente, fueron libres en el área física, pero desgraciadamente yo pude ver, soy testigo presencial, de que fueron libres físicamente, pero su condición interior se quedó manifiesta en una esclavitud, al grado de que posteriormente, al poco tiempo, ¿verdad?, nos hemos dado cuenta de que Fidel Castro vino a ser un dictador, un anarquista, una persona que volvió a esclavizar a su pueblo bajo su propio yugo, bajo su propia condición, porque tristemente el pueblo cubano nunca fue libre en sus pensamientos y en su corazón. En su interior nunca pudieron ser libres y no han podido ser libres. Por eso ellos siguen bajo ese tipo de gobierno propiamente. Entonces, fíjense bien que retomando el tema que estamos atendiendo, nada más quise dar ese ejemplo, porque en muchas ocasiones ustedes y yo podemos sentirnos en una libertad física, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está verdaderamente nuestra alma, nuestro interior? Muchas ocasiones seguimos esclavizados al pecado porque no lo queremos soltar o porque no lo hemos podido dejar en las manos de Dios verdaderamente. Y seguimos arrastrando situaciones como la mentira, como la ira, como la contienda, como el celo, como no sé cuántas cosas cada uno de nosotros pudiéramos estar pasando. La verdadera libertad, mis amados hermanos, que está en Cristo Jesús, es la creencia en la libertad como un derecho, ¿verdad?, de cuna que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús. Amén. Esta es la realidad que debemos vivir. Muchas ideas, como les decía, de libertad fallan porque no se dan cuenta de la verdadera naturaleza de nuestro cautiverio. Y la creencia en la libertad como un derecho de cuna, un determinado grupo de personas, ¿verdad?, ha dado a luz a menudo a un nacionalismo y a un racismo perverso. Y era el punto también medular del tema de los cubanos. Esto es lo que sucedió. Y ha producido algunos de los males más graves de los últimos tiempos, incluyendo, por ejemplo, no solo la condición de Fidel Castro como un dictador terrible, sino, por ejemplo, el nazismo, que también fue una situación muy crítica, que cometieron muchísimos atropellos en contra de los derechos humanos, ¿verdad? Y no se diga la segregación racial, ¿verdad? El hecho de hacer racismo en muchos de los países. Entonces, fíjense bien que todas estas formas de libertad son importantes, ¿verdad? Pero podemos tenerlas todas y aún así seguir en esclavitud, como les decía. De otra manera, puedes no tener ninguna de esas libertades, pero aún así ser libre.
¿De qué manera se puede vivir eso? ¿Se acuerdan de cuando el apóstol Pablo fue encarcelado? Él se sentía libre. ¿Por qué? Porque estaba viviendo la libertad en Cristo. Aun cuando su cuerpo físico estuviese tras las rejas, él sentía su verdadera libertad, porque su esencia, porque su naturaleza en Cristo Jesús, nacido de nuevo, lo llevaba a entender una libertad que va más allá de la condición física, ¿no? Entonces, de otra manera, quiero decirles que el Evangelio contiene dentro de sí mismo, dentro del mismo Evangelio, la promesa de la forma perfecta de libertad en Cristo Jesús. Y comienza con una libertad que es más profunda que cualquier otro tipo de libertad que podamos siquiera imaginarnos. De hecho, el versículo 5 del capítulo, perdón, el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Pudiera ser redundante, pudiera ser así como que hay muy de alguna manera sencillo o como que ni rebuscado el hecho de decirnos, te libertaron para ser libre, ¿no? Pero verdaderamente eso es lo que ahora vivimos en Cristo. Jesús nos hace libre para vivir una vida de libertad, de fe, de amor a través del Espíritu Santo. Y como siempre, va a haber oposición, ¿verdad? En todo lo que nosotros emprendemos en el nombre de Jesús, siempre va a haber alguien que se levante en contra de eso, el enemigo propiamente, y utiliza a mucha gente que se deja influenciar, que muchas veces se deja hasta controlar para oponerse. Y los oponentes de Pablo, ¿verdad? Los judaizantes, se jactaron de ser hijos de Abraham. Y Pablo usó un argumento alegórico para confrontarlos, fíjense bien. Y es interesante señalar de paso que Pablo estaba bastante satisfecho de interpretar el Antiguo Testamento figurativamente. ¿Por qué? Porque recuerden que él nació en el judaísmo, era un docto en la materia, tenía muchísima información, de hecho fue formado a los pies de Gamaliel, o sea, Gamaliel fue uno de los mayores maestros que se han dado en la historia del judaísmo. Por lo tanto, al ser formado por este hombre, Pablo pues tenía una enseñanza increíble de todo lo que era la ley, de la Torá, y todo eso lo llevaba a poder interpretar la palabra de Dios de una manera tan elocuente que hasta se daba la oportunidad de hacer figuras o de traer de alguna manera algunos ejemplos para poner el contexto de lo que él quería explicar. Y por ejemplo, Pablo dijo a sus oponentes que hay dos maneras en que podemos vivir: bajo la esclavitud o bajo la libertad. Dice, y él explica que hay dos pactos. Por eso hace esa figura o ese símil entre la esclavitud y la libertad, y los pactos que hay entre ser hijos de Abraham o, ¿verdad?, ser simplemente hijos, uno en esclavitud y otro en libertad. Entonces, la verdadera descendencia de Abraham no es física, sino espiritual, porque tanto Ismael, que fue el hijo de Agar, de la esclava, como Isaac, que fue el hijo de la libre, ¿verdad? Simplemente son las figuras de la condición física y la condición espiritual. Por lo tanto, aquí tenemos que entender que nosotros venimos a ser hijos del pacto, pero espiritual. Y eso es lo que nos trae a la libertad ahora en Cristo. Y no es suficiente tener a Abraham como nuestro padre. La pregunta crucial sería en ese punto para los judíos: ¿quién es tu madre? ¿Verdad? Y él argumentó, ¿verdad?, que por causa de la insistencia de sus oponentes en la ley, en realidad eran hijos de Agar, porque estaban necios, estaban reacios a tener la revelación espiritual. Esta analogía, por lo tanto, representa el antiguo pacto, la ciudad actual de Jerusalén, Ismael, el hijo de la carne, y una vida de esclavitud. Eso es lo que representa el antiguo pacto, mis amados. Y eso lo vimos ahí en el versículo 25. Dice, y esta es la vida que John Wesley, como explicaba yo al principio, y por eso lo tomé como un ejemplo, experimentó antes de su conversión. Él estaba como el hijo del pacto del antiguo, o sea, estaba en esclavitud, aún sintiéndose libre, aún sabiendo de la palabra, aún conociendo de alguna manera la condición de Jesucristo, ¿verdad?
Él todavía estaba como hijo de la carne, como descendencia de Ismael. Pero fíjense bien que esta es una vida de frustración y fracaso, de confusión y derrota cuando se queda uno atorado en ese tipo de situaciones. Ahora, ser cristiano, por el contrario, es ser un hijo no solo de Abraham, sino también de Sara. Y Sara representa el nuevo pacto, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Ajá. Isaac, que es el hijo de la promesa, y la libertad que está en Cristo Jesús. Eso es lo que representa el nuevo pacto. Ahora en Cristo, el nuevo pacto es en su sangre. Y esto, ¿verdad? Es lo que, por ejemplo, Wesley experimentó en el día en que confió en Jesucristo. Y Cristo solo para la salvación. Así lo dijo él. Entonces dice que su corazón ardía extrañamente. ¿Verdad? Y este es el camino de la paz, mis amados. Es el camino de la alegría y es el camino de la verdadera libertad. Yo sé que en el interior de cada uno de nosotros arde extrañamente ese fuego en nuestro corazón, porque por algo ahora buscamos la presencia de Dios, por algo buscamos ahora la presencia del Espíritu Santo, por algo buscamos nosotros esa cercanía con nuestro Señor Jesucristo, eso que te nace a ti desde lo interior y que te lleva a querer saber más, a querer buscar más de Él, a querer estar más cerca de Él, a querer tener esa compañía y esa amistad, esa eh, intimidad con Él, es porque ahora arde ese fuego en nuestro interior, mis amados. Y es la verdadera libertad que ahora tú y yo podemos experimentar. Pablo señaló que así como Ismael ridiculizó a Isaac, eso lo podemos ver en Génesis 21:9, los Gálatas, que son nacidos por el poder del Espíritu, no deben sorprenderse de ser perseguidos por aquellos judaizantes, porque los Gálatas que nacieron por el poder del Espíritu son igual que nosotros, que nacimos por el poder del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento que ya hemos experimentado, y que segunda de Corintios 5:17 nos declara que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, junto con los Gálatas, que nacimos por el poder de ese Espíritu, del Espíritu Santo, no debemos sorprendernos, ¿verdad?, de ser perseguidos o de ser señalizados por aquellas personas que ahora quieren regresar al modelo de la ley, los judaizantes. En estos días hablé acerca de que hay desgraciadamente varios hermanos, o ya no hermanos, no sé, que desgraciadamente están ya hasta apostatando de la fe, porque empiezan a ser nuevamente esclavos de la ley, esclavos del pecado, regresan a sus antiguas formas de ser. Entonces, nosotros ahora en Cristo Jesús, pues tenemos que seguir hacia adelante, no retroceder, sino más bien ir hacia enfrente. Dicen los cubanos que para atrás ni para agarrar impulso. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia enfrente. El Señor nos ha dado la libertad para ir hacia la vida eterna, para experimentar un día la presencia de Dios cara a cara, para una eternidad, mis amados. Wesley, así como Pablo, concluyó su argumento en esta sección diciendo que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. Y por eso tenemos que considerar quién es nuestra madre espiritual. Nosotros venimos de la descendencia de Sara por haber sido adoptados en el amado, haber sido aceptos en el amado en Cristo Jesús. Él viene justamente de ese linaje y por lo tanto se nos ha conferido ese linaje. No porque nosotros seamos judíos, hermanos, no, sino que ahora nosotros tenemos esa nueva nacionalidad o esa nueva descendencia en Cristo Jesús, porque ahora espiritualmente nos hemos acogido a esa verdad. Amén. Entonces, dice Pablo, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿A cuál esclavitud? A la esclavitud del pecado. Ya no regresemos a hacer lo que nos atora para poder seguir hacia adelante, amados. Ya no regresemos a la ira, ya no regresemos a la contienda, ya no regresemos a los celos, ya no regresemos a esa mala manera de vivir en donde desgraciadamente para lo único que pudiéramos regresar es para esclavizarnos nuevamente, atorarnos nuevamente. Ya no regresemos al temor, ya no regresemos a la falta de perdón,
Hay muchas cosas que ya tenemos que estar dejando atrás, mis amados, que tú y yo tenemos que verdaderamente empezar a vivir esa experiencia de la libertad. La circuncisión era el símbolo teológico que defendía la religión de la ley. ¿Ah? Los varones tenían que ser circuncidados para, como una marca propiamente, para decir, este está verdaderamente en la religión de la ley. Así era. Pablo argumentó que añadir la circuncisión es perder a Cristo, porque dice que buscar ser justificados por las obras es desprenderse de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que reconocer que la verdadera circuncisión a la que hemos sido sometidos es la circuncisión de nuestro corazón, ¿verdad? A través de la fe, Dios está quitando todo lo que estorba, todo lo que impide para ser verdaderamente limpios. Amén. Esa es la realidad. La vida cristiana es una vida de fe. Y la fe, ¿verdad?, es la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. La fe nos lleva a actuar ciertamente por lo que buscamos, convencidos de las cosas, aunque de momento no podamos ver cara a cara a Dios, no podamos tener una figura específica de Dios, porque no la necesitamos. Nosotros lo miramos por fe. Con nuestros ojos espirituales podemos ver esa realidad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no trabajamos nosotros para nuestra salvación. Nosotros solamente la esperamos. Esperamos el día de cuando moramos a este mundo, a esta condición física, que el Señor Jesucristo nos lleve a la vida eterna, ¿verdad? Mientras tanto, lo que sí tenemos que hacer, ¿verdad?, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Lo que el Señor Jesucristo nos enseñó es justamente eso. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, toda tu mente, todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Eso es realmente lo que debemos sí hacer. No debemos andar buscando nuestra salvación por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestro esfuerzo. No lo vamos a conseguir. No es porque traigas más adeptos a la iglesia, no es porque seas proselitista, no es porque estés trabajando como loco pensando que con eso vas a ganar la salvación y vida eterna. No, la salvación y vida eterna Jesucristo nos las ha ganado y solamente nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe, ¿verdad?, a través del amor que ahora el Señor ha puesto en nosotros para con otros. Entonces vamos a darle gracias a Dios por liberarnos para poder vivir esa vida de libertad. Ahora tú y yo, todo lo que hagamos lo vamos a hacer en libertad, sabiendo que estamos puestos bien firmes en la condición en la que Cristo nos llamó. Estamos cimentados en la roca verdadera y de ahí podemos partir. Fíjense que quiero darles un ejemplo de lo que es cuando nosotros nos sentimos seguros. Curiosamente, hemos tenido que estar subiendo arena y mi concuño me está ayudando y él se pone en la parte de arriba, en la losa del primer nivel, y él sube la arena. Yo nada más me encargo de llenar el bote. Curiosamente, él al sentirse inseguro, trabajaba más, pues, porque al principio tenía que hacer mucho esfuerzo para poder subir un bote de arena. Obviamente el maestro albañil le hizo la observación de que se sintiera con seguridad y que con confianza hiciera el movimiento para alzar el bote, y le mostró. Cuando mi concuño vio cómo se paró este hombre prácticamente al filo de la cornisa y vio cómo levantó el bote muy rápido, empezó a adquirir seguridad. Ahora, después de unos cuantos botes, ¿verdad?, se afirma correctamente, se siente seguro y ahora sube los botes rapidísimo. De hecho, eliminó hasta mucho esfuerzo del que hacía al principio. ¿Por qué? Porque se siente seguro. Así es como nosotros tenemos que vivir esta realidad. Al sentirnos seguros en dónde hemos puesto nuestros pies, en dónde estamos edificando nuestra vida espiritual, que es la roca verdadera, que es Cristo Jesús,
tenemos la facilidad de hacer lo demás libremente. Ya no con esa premura, con esa condición de sentirnos inseguros y no saber ni qué vamos a hacer o para dónde vamos o hacia dónde vamos a llegar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Sentirnos seguros en Cristo. Y lo que hagamos, hagámoslo con plena libertad. Porque si estamos fundamentados en el amor de Cristo, todo lo que hagamos lo vamos a hacer en esa realidad. Y eso es a lo que hemos sido llamados. ¿Ya? Tenemos que darle gracias a Dios por la libertad que el Espíritu Santo aporta a nuestras vidas, mis amados. Debemos de pedirle que nos ayude a expresar hoy nuestra fe mediante el amor y que poco a poco vayamos caminando en esa realidad. Si hoy has fallado, si hoy has ofendido, hasta este día de repente se te escapa alguna situación, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a pedirle que nos ayude a que sigamos caminando por fe mediante el amor. Y hay que ir poco a poco resarciendo los daños que pudimos haber hecho si hay la oportunidad y si no, dejarle esa carga a Dios. Ya hemos establecido que todas nuestras cargas las podemos depositar a los pies de Cristo y las debemos depositar a los pies de Cristo. Y eso nos va a traer a libertad. Amén. Entonces, este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios, vamos a exaltar su nombre, a bendecirlo, porque solamente Él es digno de recibir la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces,